A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido invisibilizadas, excluidas y discriminadas en distintos ámbitos de la vida, como es en la educación, el trabajo, la salud y la participación social. Este trato de desigualdad generó movimientos de resistencia y lucha que reclamaban no caridad ni lástima, sino que reclamaban igualdad de derechos y dignidad humana. Frente a esta realidad, la comunidad internacional reconoció la necesidad de establecer un tratado que protegiera específicamente los derechos de este grupo social. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada el 13 de diciembre del 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Esta convención surge como respuesta a siglos de exclusión estructural y busca transformar la manera en que la discapacidad es entendida, de un modelo médico a uno basado en derechos humanos. Se creó porque la legislación existente no protegía de forma efectiva a las personas con discapacidad y no promovía su participación plena en la sociedad. El principal reto fue romper con la idea tradicional de que las personas con discapacidad eran enfermas o incapaces. Muchos países no contaban con leyes inclusivas y existía una fuerte resistencia a modificar prácticas educativas, laborales y sociales. Además, no existía un consenso sobre el modelo a seguir, asistencialismo o inclusión total. Finalmente, se optó por un enfoque que promueve la autonomía, participación activa y la eliminación de barreras. Se preguntan, ¿cómo fue que se creó? Bueno, la convención fue construida con la participación directa de personas con discapacidad, sus organizaciones, expertos legales, representantes gubernamentales y organismos internacionales. Fue uno de los procesos más inclusivos de la ONU. La frase clave que guió este trabajo fue: "Nada sobre nosotros sin nosotros", exigiendo que las propias personas con discapacidad tuvieran voz en cada etapa del tratado. Pero, ¿qué buscaban solucionar? La convención pretendía corregir décadas de invisibilidad, discriminación y exclusión, garantizando a las personas con discapacidad un acceso a la educación inclusiva, igualdad de oportunidades en el empleo, servicios de salud accesibles, participación política y cultural, protección legal ante cualquier forma de discriminación. Los objetivos principales son promover, proteger y asegurar el pleno goce de los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad, garantizar su inclusión en todos los ámbitos de la vida social, política, educativa y cultural, eliminar barreras físicas, sociales, económicas y culturales que limitan su participación. Sus principales principios son respeto a la dignidad y la autonomía individual, no discriminación por motivo de discapacidad, participación e inclusión plenas y efectivas, accesibilidad universal, igualdad entre hombres y mujeres, respeto por el desarrollo evolutivo de los niños y niñas con discapacidad. Artículo 6. Mujeres con discapacidad. Los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a este aspecto adoptarán las medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad. Los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados partes deben de garantizar el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida, para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad, en igualdad de condiciones. Educación inclusiva implica un cambio profundo en la cultura, las políticas y las prácticas educativas,
eliminando barreras y adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante. Se centra en la participación plena y efectiva, la accesibilidad y el logro de todos los estudiantes, especialmente aquellos en riesgo de exclusión. Principios de la inclusión educativa. Es un derecho humano fundamental. Valora el bienestar, la dignidad y la autonomía de todos los estudiantes. Es un medio para realizar otros derechos humanos y construir sociedades inclusivas. Requiere un compromiso continuo para eliminar barreras y cambiar las prácticas educativas. La Convención se va a aplicar a través de: número 1. Leyes nacionales. Los estados deben adaptar sus leyes para garantizar los derechos que establece la Convención. Número 2. Políticas públicas. Se deben implementar programas inclusivos en educación, salud, empleo, etc. Número 3. Capacitación a servidores públicos, docentes y personal de salud. Número 4. Participación activa de las personas con discapacidad en las decisiones. Número 5. Monitoreo mediante comisiones o instituciones que evalúen el cumplimiento. Número 6. Informes al Comité de la ONU que da seguimiento y hace recomendaciones. ¿Y cómo se sanciona a una persona que discrimina o violenta los derechos de una persona con discapacidad? Si es un servidor público, como un maestro, director, médico, funcionario, puede recibir una suspensión o destitución del cargo, multas económicas, inhabilitación para ejercer funciones públicas si se demuestra discriminación, negligencia o violencia. La víctima o su familia pueden demandar por daños y perjuicios, por ejemplo, si se niega el ingreso de un estudiante con una discapacidad a una escuela o si se despide a una persona por su discapacidad, el agresor puede ser obligado a pagar indemnización o restituir derechos. Una persona afectada puede presentar una queja ante instituciones nacionales de derechos humanos, quienes investigan, sancionan administrativamente o emitan recomendaciones vinculantes. Un ejemplo en México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prohíbe cualquier forma de discriminación y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación puede sancionar con multas o inhabilitaciones a quienes excluyan, agredan o discriminen a personas con discapacidad.